exponiendo la brujería cristiana por el evangelista Federico Steinhardt. Lo que ustedes recibirán en formato de 4 clases multimedia es el primer módulo de una capacitación y un entrenamiento de alto nivel. No es una prédica ni tampoco un mensaje común, no es el típico sermón de los domingos, y con mucho respeto lo digo, al cual muchos están acostumbrados a oír. Aquí usted aprenderá y recibirá conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual frente a determinadas acciones concretas del enemigo y su operación dentro del cuerpo de Cristo. Luego de visualizar y estudiar cada exposición de conferencia, usted alcanzará un mayor nivel de madurez, de revelación, trayendo crecimiento para su vida, al mismo tiempo que ejercitará el discernimiento espiritual, como así nos enseña y muestra Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para el mismo capítulo, pero la versión Nueva Traducción Viviente, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y es que de eso se trata. Se trata de que madures en tu fe y de que nadie pueda engañarte o empujarte o conducirte a un lugar que no es el verdadero, aunque parezca que fuera la verdad. Sé que algunos de ustedes en el desarrollo de esta clase serán despertados por Dios mismo, serán movidos y liberados de conjuros, hechizos o encantos que toman forma de influencias, velos y vendas espirituales para que ustedes no vean y se encuentren cegados por algún manto de religiosidad. Vamos a poner siempre el cimiento de la palabra. Luego compartiremos lo que entendemos que Dios nos ha revelado. Hablaremos de personajes y situaciones de la Biblia, correlacionadas con testimonios e investigaciones de la actualidad, pero les aclaro, principalmente todo lo que van a recibir está en la Biblia. O sea, no vamos a decir ni inventar nada nuevo, hablaremos lo escrito y que sea la unción del Espíritu Santo pudriendo todo yugo y trayendo revelación para que puedas ver lo que no veías. Hay gente que se pregunta si puede entrar el mal a una iglesia y si del mismo modo puede entrar a un siervo de Dios. En Génesis, en el principio, vemos que se vulneró y quebró cierta seguridad en el Edén, y así entrando como una serpiente logró engañar a Eva y así también del mismo modo a Adán. Eva fue afectada y Adán también cuando ellos se encontraban en un estado de santidad y de pureza total, pues hasta ese momento no había pecado ni maldiciones sobre la raza humana. Ahora también podemos formular si existe la posibilidad de ser o que fuéramos inmunes al mal desde el momento que conocemos a Jesucristo. Bueno, les digo que si esto fuera posible, el apóstol Judas no lo hubiera entregado al Señor. Y además tenemos toda una Biblia para aclarar este tema del enemigo, de cómo aprovecha oportunidades para infiltrarse, y hasta en parábolas tan simples como la del trigo y la cizaña se deja ver. En el Evangelio según Mateo, el capítulo 13, podemos compartir versículo 24, 25, 26 y también leer el 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla al manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola simula que el enemigo vino en la noche, vino cuando los hombres estaban durmiendo, en ese momento de debilidad, de cansancio, de sueño. Ahí se aprovechó él para sembrar la mala semilla de la cizaña. Esos hombres que dormían representan la gente incauta o sin malicia que fue reprogramada con argumentos antibíblicos o que no son provenientes del Señor. Estos nunca se pudieron percatar ni ver nada extraño, sino que se encontraban en un estado de paz, de felicidad. Estoy tan tranquilo desde que soy cristiano, no pasa nada, no me preocupo por nada, ni que ser cristiano fuera una relajación de sueño profundo o igual a tomarse unas pastillas para dormir, echando por tierra nuestra visión espiritual, nuestro olfato y esos sentidos como centinelas o vigilantes, que justamente hacen vigilia, que cuidan de ellos mismos y de los suyos. Esto es muy contrario a esa palabra profética que encontramos en Isaías y también en el libro del profeta Ezequiel. Isaías, capítulo 56, versículo 10 de la palabra del Señor, dice así: sus atalayas son ciegos, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Características de estos atalayas: eran ciegos, no podían ver, eran ignorantes, no sabían el peligro que había sobre sus vidas, para sus casas, su familia, su ciudad. Eran perros que no podían ladrar ni avisar cuando veían el peligro porque estaban mudos, no pueden ladrar, y se encontraban echados con sueño y amaban el dormir. Estaban fuera de sintonía, no estaban conectados con Dios. Ezequiel capítulo 33, versículos del 1 al 9. Seguimos con el tema de estar vigilando, de ser centinela, de ser atalaya, puestos por Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Versículo 5. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, y hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea, tú eres él o la que advertirá del peligro. Tú eres ese centinela y ese atalaya de parte de Dios. Pero tristemente tenemos una facción numerosa dentro del pueblo de Dios que está propensa a ser embrujada o a estar atrapados
debido a este desconocimiento y a esta verdad espiritual. Están cansados, están con sueños, ignorando el peligro y por lo mismo han bajado la guardia, no están vigilando y se han descuidado. La misma Biblia, siguiendo esta línea, la misma Biblia nos advierte de esa desigualdad porque Dios quisiera que en su pueblo estuvieran todos despiertos, pilas, activos, pero evidentemente son más astutos, rápidos y efectivos los que practican el mal que los mismos hijos de Dios. Y esto expresa, y a esto se refiere el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 8, cuando se hace mención de que los hijos de las tinieblas son mucho más sagaces. La Reina Valera dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, escucha, no los hijos de Dios, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Iremos paso a paso viendo personajes y capítulos claves a estudiar que demuestran estas acciones y esta operación del enemigo dentro del pueblo de Dios o específicamente dentro de la iglesia del Señor. Vayamos al primer personaje y capítulo y claro ejemplo de brujería cristiana. Estudiando y echando un vistazo a Números, los capítulos 22, 23 y 24, nos traen un perfil y se nos revela parte de la vida de un hombre llamado Balaam, quien no solo tenía una doble moral o doble vida, sino que él representaba ese hombre aparentemente de Dios y ese hombre aparentemente del mal. Si nos detenemos en el versículo 1 del capítulo 24, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. La Nueva Versión Internacional dice, no recurrió a la hechicería como las otras veces, como las veces anteriores. Entonces encontramos a un Balaam que fue contratado, que fue llamado por un rey para que maldijera al pueblo de Dios. Obviamente no lo pudo hacer en ese momento porque Dios no se lo permitió. Pero imagínate, estaba intentando buscar de Dios a través de conjuros, a través de hechizos, a través de agüeros. Y si tenemos una continuidad cronológica de estos acontecimientos en el tiempo de Moisés, él estando junto al sacerdote Eleazar y los príncipes se encuentran con los generales y capitanes del ejército, y allí Moisés recibe una revelación de parte de Dios con relación a este personaje Balaam. Y eso está en Números capítulo 31 versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Balpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Sucedió que este aparente profeta y al mismo tiempo brujo y hechicero, él fue contratado para maldecir al pueblo de Dios y Dios no se lo permitió. Entonces él aconsejó al rey de que le enviare mujeres hermosas para que los hijos de Dios, el pueblo de Israel, miraran a estas mujeres, fueran atraídos por estas mujeres, se juntaran con estas mujeres, pecaran y ahí sí la maldición y la brujería destruiría al pueblo de Dios. No obstante, en Josué, capítulo 13, versículo 22, dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Le llegó la hora a Balaam de morir. Pero la Biblia dice Balaam el adivino. En muchas versiones aparece como el adivino, como el vidente. Y si ponemos atención en el Nuevo Testamento,
a partir de 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 14 al 21. Dice así la palabra del Señor: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Tremendo. Aquí si vemos el verso 15 y verso 16, sale a relucir con mayor fuerza este primer personaje de Balaam, e inclusive dice la locura del profeta. Lo mencionan como un profeta. O sea, este hombre que caminaba tanto de un lado como del otro. Y si exponemos y entramos en detalle sobre las exhortaciones de Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias, podemos ver entre las reprensiones 3 que son muy interesantes, y ellas son a las iglesias de Esmirna, de Pérgamo y de Tiatira, y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 9 al 10, cuando le habla a Esmirna, le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quiero detenerme aquí, que si podemos cambiar, porque esta palabra judíos también puede ser metafóricamente o puede representar la cristiandad. Imagina que cambiamos la palabra judío por cristiano. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Se habla de una sinagoga de Satanás dentro del pueblo de Dios, y de que Satanás tenía la autoridad para meter a ciertas personas dentro de una cárcel. Digamos que puede ser una cárcel física o una cárcel espiritual, dentro de un cautiverio. En el mensaje de Pérgamo, versículos del 13 al 15, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Fíjate dónde moraba, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 2 veces recalca, donde mora Satanás, el trono de Satanás. Pero aquí donde viene la parte fuerte. Versículo 14 del capítulo 2 de Apocalipsis, si puedes leerlo conmigo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes
a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Otra vez aparece con intensidad y remarcado este personaje, Balaam, y ahora como una doctrina dentro de la iglesia, y dice que allí estaba el mismo trono de Satanás. Si vamos a Tiatira, versículos del 20 al 24, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Aquí podemos ver algo interesante. Se habla de Jezabel, una aparente profetisa, una mujer que tenía poder, influencia y autoridad dentro de esta iglesia. Pero algo más, versículo 23, dice, y a sus hijos heriré de muerte, los hijos espirituales de Jezabel. Y no obstante eso, y todas las iglesias que estaban con este mismo espíritu y con esta misma doctrina. Una doctrina conocida como las profundidades de Satanás. Luego de compartirte estos versículos, podemos ver el claro funcionamiento de la brujería cristiana, no como algo nuevo, algo de ahora, sino ya desde la época primitiva, apostólica, desde los inicios de la iglesia, allí estaba esa operación, ese mover o fluir diabólico. Pero igual, de todas maneras, guarda con los moveres o las modas que andan en la vuelta. Otra persona me preguntó, ¿cómo es eso de brujería cristiana? ¿De qué me habla? ¿De que hay hermanos que supuestamente son cristianos y les hacen brujerías a otros hermanos o consultan brujos? En cierta parte del plan del enemigo, estos supuestos hermanos también lo conforman y lo componen, pero no son estos los que más afectan a toda una comunidad o congregación, aunque no descarto que uno solo guiado por Satanás sea capaz de causar grandes daños y estragos a la iglesia. Un ejemplo también de brujería o hechicería, cuando vemos a un hermano, entre comillas, de la fe, un hermano cristiano, increpando a otro, insultándolo, faltándole el respeto, lo irrespeta y al finalizar le anexa o le agrega, bueno, que la mano de Jehová sea sobre tu vida. Eso que hizo el hermano, eso es maldecir. Y eso funciona como un principio y un mover de brujería. ¿Qué hay que hacer? Cortarlo sencillo. Dices, yo anulo tus palabras, yo cancelo tus palabras, Dios tenga misericordia de lo que lanzas o sueltas, que no venga sobre tu vida. Amén. La Biblia nos enseña, también en Santiago, precisamente en el capítulo 3, que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo, o amarga al mismo tiempo. Santiago, te dije, capítulo 3, vayamos al versículo 9 al 16, inclusive. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mientan contra la verdad,
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Allí está revelado este mover, este hechizo, esta brujería cristiana. Eso no es de Dios, eso es diabólico, eso es animal, eso es perverso. Pero asimismo, adentrándonos más en profundidad sobre el tema, toquemos por ejemplo Mateo capítulo 24, versículo 23 y 24 inclusive. Entonces, si alguno les dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O si refrescamos lo que decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que les hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahí Pablo dice, ustedes reciben a otro Jesús, reciben a otro espíritu, reciben a otro evangelio, ustedes lo toleran. Ahora, la misma palabra nos habla de falsos cristos, falsos profetas, otros Jesús, otros espíritus. Y es que algo cierto es que hay un movimiento en los aires de unas altas jerarquías espirituales. Precisamente según lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, de estas jerarquías se desprenden o se manifiestan o se presentan como deidades. Nosotros sabemos que son falsos dioses, que es Satanás con sus ángeles caídos, pero pongamos este ejemplo. Alguna persona que no conoce a Dios o que no está convertida, tiene una experiencia espiritual o un encuentro o una sesión energética con estas jerarquías. Obviamente, aclaro, este suceso nosotros sabemos que es incorrecto y que es proveniente del lado del mal, pero allí está esa persona, allí se encuentra esta persona, y pudo ser investida de un poder o de una fuerza que no sea la de Dios y canalizarlo o utilizarlo aún sin saberlo. ¿Qué pasaría? Presta atención a esto. ¿Qué pasaría si en ese encuentro y en ese contacto esta persona se conecta a una fuente de poder que no es Dios y recibe una impartición, recibe de ese espíritu, recibe de ese ángel que se le apareció, o aún el caso de recibir de un Cristo que no sea el Cristo bíblico y verdadero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y esto es lo más tétrico y escabroso, porque existe la posibilidad de que alguno de estas posibles personas que las presento como ejemplos, estos hombres o mujeres o organizaciones, quizás tengan también un poder adquisitivo, y qué tal que alquilen o arrienden un salón amplio, y como recibieron algo pensando que es de Dios, o sabiendo que no es de Dios, montan una iglesia o un lugar de culto, y lo etiquetan, lo llaman o disfrazan de cristiano. La Biblia la estábamos compartiendo, recién leímos que nos enseña que hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Falsos porque no son enviados por Dios. Entonces, si Dios no los envió, ¿quién los envió? Los envió el enemigo. Pero no solamente hay falsos apóstoles, hay también falsos hermanos, falsos pastores, y falso en el sentido de incorrecto. Obviamente existen falsas iglesias de las cuales se desprenden sectas, y toda falsificación es una copia, es una réplica, una imitación de algo que es original o verdadero. Y eso me recuerda el momento relatado en Éxodo capítulo 7, ese encuentro de Moisés con Faraón, cuando los magos de Faraón le copiaban a Moisés.
¿Se acuerdan de ese encuentro? Éxodo capítulo 7, versículos del 8 al 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás: Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Entonces ahí la vara se convirtió en una serpiente. Versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y a hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Además, si Jesucristo, aparte de dar instrucciones, dio poder y autoridad, los falsos cristos también pueden hacerlo. Allí están los otros Jesuses, los otros Cristos y esa mezclanza o mezcolanza que vamos a ver en esos videos que tenemos compilados, en esos materiales y esos testimonios. Yo le voy a demostrar que a través del cigarrillo se mueven demonios. Cierren sus ojos por un instante. Ustedes al fumarlo van a empezar a salir libre. Trate de fumarlo en el nombre de Jesucristo. Trate de fumarlo en el nombre de Jesucristo. Trate de fumarlo en el nombre de Jesucristo. Mire. Ahora Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Niño, trate de fumarlo. Mire. Intenta eso. Porque ese mundo no podrá sentirlo nunca más. Insultos, maltratos físico, verbal es lo que sufrían algunas de las feligreses de la Iglesia Evangélica Preparando Líderes para Cristo, ubicada en la carretera de San Isidro en Santo Domingo Este, por parte de la supuesta pastora Inocencia Mota García, según denunciaron las víctimas. En ese lugar se nos obligaba a confesar cosas del pasado, se nos obligaba a decir que nosotras éramos prostitutas. Ella nos decía prostituta. Yo me fui a vivir a la iglesia y me fui a atender unos niños que habían en la iglesia y que yo era una sucia, que yo era una sin servir, todo eso. Habían días que yo no dormía porque tenía que amanecer limpiando en la iglesia, lavando, fregando y haciendo qué hacer. Cuando nosotros decíamos no o tratábamos de llevarle la contraria, ella nos decía: tú le estás llevando la contraria a Dios, Dios te va a matar. Ella nos humillaba mucho. Dicen que Inocencia Mota García les exhortaba a tener sexo con hombres, abortar y otras aberraciones, supuestamente en nombre del Señor. Me dijo que Dios no quería que yo tuviera ese bebé, que yo tenía que abortar, y me acompañó al lugar a abortar el bebé. Me dice que sí, que podía mantener relaciones sexuales con él, aunque él fuera casado, porque así Dios lo quería. Me dijo que Dios, para ella, para sacar la idolatría que había en mí con mi esposo, yo tenía que fornicar para que esa idolatría se vaya y que yo debía de estar con ese hombre porque así Dios lo quería. Ella le mandó a fornicar con un hombre casado y mi prima sí se acostó con ese hombre. Nos ponía aceite con vino, azúcar y sal, desnuda, para que el espíritu de prostitución se fuera de nuestras vidas. Zonas apartadas como estas eran uno de los lugares perfectos para echar fuera a los demonios. Estamos en Puerto Plata y le contamos la triste historia de un grupo de personas que acusan al pastor Melvin David Quiroz de violación sexual, agresión sexual, abuso de confianza y manipular su fe para obtener favores sexuales. Pero ¿quién es este pastor que no está inscrito en ningún concilio evangélico y que tampoco sabe leer ni escribir? Bienvenidos a esta Fe al Extremo. Se están preparando, se están preparando
Se están preparando. ¡Tum! ¡Tum! Creí que la había tirado, ¿no? ¡Tum! ¡Tum! Sí, usted se ríe, pero es triste, ¿no? Es triste, ¿no? Ahora voy a hacer que toquen a alguno la camisa, por las dudas no la agarren. Ese es el tema. Ese es el tema. Sí, algunos que la toquen. Ahora que la toquen, ahora que la toquen, eso, que la toquen, todo, no. No, que no, sí, no. Ese, por lo menos que lo toquen, porque vaya a saber quién le va a tocar, ¿eh? Vaya a saber quién le va a tocar, ¿eh? Eso, vamos, que lo toquen todo. Es mi camisa, ¿vio? Pero con Cristo. Gloria al Señor, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. No, ahora me quieren tirar, no. No me la van a arrancar, no. Mira acá el Señor quiere tocar. El Señor quiere tocar ahora. La Señora quiere tocar ahora. Y ahora, por allá, gloria al Señor. La Señora sigue rueda allá, tráiganla para acá, gloria al Señor. La presencia de Cristo es grande, abran camino que la Señora toque acá. Señora, ahí está ahí. Toque la hora y pídale a Cristo en este momento, para que usted sea levantar así de rueda. Bendito sea Dios, no tema, no tenga miedo. Y ahora la camisa se va, ahora la camisa se va. ¡Ay! Y Dios lleva esa bendición, hermano, la bendición de Dios tan grande. ¡Qué grande bendición tenemos hoy en esta hermosa mañana! Hermano, llega el apóstol del Señor, el que tiene la gracia, el que tiene la bendición de Dios. Hermano, es olor suave, olor de grande bendición. Hermano, levantamos nuestras manos y diremos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, qué grande bendición. Cristo el Señor llegaba a Jerusalén, hermano, y levantaban sus palmas, y levantaban sus manos, y decían: bendito el que viene. Otra vez viene Cristo, viene el que Dios ha levantado, y por él hay vida en Centroamérica, hay bendición en estas regiones. Viene el que tiene la gracia y la autoridad de Dios. Levantamos nuestras manos. Sea bienvenido, hermanos. Es el Padre de la fe, es el que Dios ha bendecido para traernos la grande bendición a nuestra alma. Nuestro corazón se alegra. Toma el lugar que Dios le ha encomendado. Toma el lugar de bendición. Bendito sea Dios desde ahora y para siempre. Señor sea con usted. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Qué alegría volver a ver vuestro rostro. Para la honra y la gloria del Señor. Y quienes están en el sótano, que Dios los bendiga y los guarde. Sea bienvenido, Santo Embajador, contemplaremos ahora en el extranjero mayor. Presencia, derrama bendición sobre el pueblo de Dios. Dios les guarde. Apóstol de Jesucristo, este pueblo cree en su elección. Le hemos recibido como al mismo Cristo. Quiero decirle en el nombre del Señor y también a nombre de los ministros de este país y de toda la iglesia de este país del Salvador, apóstol de Jesucristo, sea usted bienvenido. Y aquí, un abrazo en mi corazón para toda la iglesia del Salvador, para sus ministros. Que Dios los bendiga. Esta es su casa. Así sea, Dios les pague. Esta es su iglesia. Así es. Dios les bendiga y Dios les guarde.
orgullosamente el sello de su apostolado. Sí, así es. Somos sus hijos en la fe. Dios les pague. Dios les bendiga. Me dirijo a mis hermanos, Iglesia del Señor. Aquí está el elegido de Jehová. Dios les guarde. No hay otro como él. Solo de su boca sale palabra de vida eterna. Aquí estamos presentes. Dios les pague. Queremos escucharle. Así sea, amén. Porque bendición divina brota de usted a raudal. Y por último, varón de Dios, sabemos que usted es un hombre incansable. Ya Cristo está de nuevo en la tierra con los hombres, entregándole la vida eterna a todo el que la quiera y se someta a mí. Ya la voz de Dios se está escuchando por el mundo y es importante que ustedes conozcan que solo hay un Dios vivo y el nombre de Dios Padre es Melquisedec y tiene esposa. El nombre de Dios Madre es Lisbeth, Cristo aquí en la tierra. Miren en nuestra página, reydesalem.com, para que puedan ver lo que yo hago en las vidas de las personas que son humildes y justas, que quieren vivir en el orden de Melquisedec Lisbeth, en sanidad, prosperidad, justicia y paz que no tiene fin. No tengas miedo, sigue escuchándome, que te garantizo que si eres humilde, te va a agradar vivir en mi orden y vas a sentir un gozo que permanece para siempre. Yo no hablo por mi propia cuenta, todo lo que hablo viene de Dios Padre Melquisedec. Y yo tengo que hablar, porque cuando Dios dice habla, que yo me encargo del resto, estate seguro que cuando escuchas esa voz que conmueve el cielo y la tierra, tú obedeces y le eres fiel. Estamos por aquí esperándote para que empieces a disfrutar los beneficios de ser hijos del único Dios viviente, Melquisedec Lisbeth. Nos puedes visitar en nuestra página web, reydesalem.com. Les amamos eternamente y nos vemos muy pronto. Duerme profundamente, relajada, tranquila. Estás en un bosque hermoso, precioso. Tienes un sueño profundo, como es un bosque mágico. Tú estás en este bosque y estás volando sobre las flores. Eres una mariposa preciosa de color blanco. Estás volando, así que no quieres caer. Vuela, vuela, mueve tus alas, vamos. Mueve tus alitas, estás volando, vamos. Mueve tus alas, quiero que mueva las alas. Estás cayendo y hay muchas hormigas que te van a comer. Mueve las alas, muévelas, vamos. Vuela, eres una mariposa, vamos. Ahora duerme, tranquila y relajada. Duerme profundamente, profundo y más profundo. Tu sueño es demasiado profundo, demasiado relajante. Tranquilidad, eso es. Mucha tranquilidad, relajación, profundo. Estás en este bosque de noche y en este momento mira las estrellas. Está bajando un rayo de luz precioso. Hay un ángel que está bajando. Tú miras sus alas, se ve precioso. Quiero que me digas, ese ángel es alguien que ha muerto y viene a verte, a salvarte. Y alguien que tú querías demasiado. ¿Quién es prácticamente? Dime, ¿quién quiere salvarte? Hágame. ¿Quién es? Alguien en tu vida que viene a verte. Lo estás mirando. ¿Quién es? Estás llorando. ¿Por qué lloras? ¿Quién estás viendo? ¿Quién es ese ser que estás mirando? ¿Quién es ese ser en forma de ángel que vive a ti? Tu abuelito hermoso, abrázalo, está frente a ti. Abrázalo fuerte, vamos. Llénalo de amor, llénalo de ternura. Porque es un ángel sanador que ha venido a tu mente, a tu cuerpo. Y va a quitar todas tus angustias. Todo tu hermoso, mira sus ojitos, mira sus alas preciosas, sus alas hermosas. Deja salir todo el dolor que has guardado durante años. Tú lo querías mucho.
Respira hermoso. Eso es. Respira profundamente. Mientras cómo se va ese ángel al cielo. Te sientes mejor, te sientes feliz, porque pudiste hablar con él, pudiste transmitir el amor que tú tienes, lo que él siente por ti. Y ahora duermes, cuando tú despiertes recordarás todo y te sentirás llena de amor, plena de amor, feliz en la vida, para entenderlo todo. Eso es, cuando el público toca tu frente para sentir más infierno, que ahora despertarás tranquila y feliz. Podemos ahora determinar varias cosas. La primera, ministros de Dios, tengan mucho celo y consulten en oración a Dios sobre a quién llevan o invitan a ministrar en sus congregaciones. Lo segundo, mis amados del Señor, cuando llega la hora de dejarse ministrar, vea bien quién le impone las manos, porque este ingrediente también es clave. En mi experiencia, si hay un líder o ministro en pecados sexuales, o bajo espíritus de error o de mentira, y anda imponiendo manos, de lo que él tiene, de eso da, de eso imparte. Si está endemoniado, el tipo o la tipa estará ministrando demonios, pasando y contaminando a todo el mundo. Además, hoy en día, tanto en órdenes espiritistas, esotéricas, dentro del Reiki, prácticas nuevaristas, dentro de la brujería también se utiliza la imposición de las manos. Yo lo he visto en la Macumba, en la Umbanda, en la Quimbanda. Y por eso en la carta de 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 21 y 22, es muy específica y es muy tajante y cortante al respecto de andar imponiendo manos. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. O sea, no impongas las manos a las apuradas y no participes de pecados ajenos. O sea, hay una transferencia espiritual, hay un intercambio, hay una clara impartición. Y si hablamos de transferencia, de intercambio, de impartición a través de las manos, debo darte más sustento bíblico. No me puedes decir amén, así es, no. No quiero que me tilden que tomo un texto, que lo saco de contexto y que lo utilizo como pretexto para defender una idea o un concepto. Por eso vamos a observar en el capítulo 8 de Hechos, quiero compartir la nueva traducción viviente, versículos del 9 al 13 y también tocar el 17 y 18. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero, allí asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego, el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Pero vamos al versículo 17 y 18. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Mira qué tremendo, ¿eh? Aquí este mago, este hechicero, vio que a través de la imposición de las manos el Espíritu Santo pasaba a esos nuevos creyentes. Entonces vemos a un Simón, a un mago, dentro de la iglesia del Señor, con intenciones que no son muy claras porque él quería el poder. Y estaba ahí al ladito de Felipe. Y muestra una conversión dudosa.
También si vamos a Hechos capítulo 13 versículo 6, aparece también otro mago y aclara que es un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y así sucesivamente, ¿cuántos casos podríamos desarrollar que desde un punto de vista es un espejo de nuestra realidad cotidiana y son muestras claras de una brujería cristiana latente y operando más que nunca? Culmino diciéndote lo siguiente: por favor, discernamos y pesemos todo espíritu, si es o no es de Dios. Por eso en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Espero que esta clase, que esta conferencia, te sea de gran edificación, de gran bendición, sea una revelación, una impartición para tu vida fresca, de palabra de Dios y unción, y que comiences a ver lo que no estabas viendo. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús.